exhumación de Paula. No conforme con pagar la renta en vida, aquel que fallece también está condenado a tener que ganarse el piso después de muerto. En 18 años trabajando como exhumador de decenas de muertos, no había llegado a presenciar algo tan extraño, así como desagradable, hasta que llegó el cuerpo de Paula Nogales. Y al decir esto, temo mucho decir que me encuentro débil, en un cuarto frío y sobre una camilla de hospital. Desearía estar en mi casa, pues esto que me rodea está muy alejado de parecerse a un hogar. Comenzaré por explicar un poco sobre mi trabajo. Cuando me acerqué a este, no tenía ni los 20 años cumplidos, pero, lo que sí tenía, era necesidad de un trabajo y la disposición de aprender a hacer cualquier cosa que se requiriera. Para bien o para mal, uno de los servicios que más se requerían en la zona en donde vivía, y en donde hasta la fecha sigo viviendo, era el de exhumador. O también llamado coloquialmente, desenterrador de muertos. La mayoría de mis aprendizajes los tuve gracias a un amigo, que trabajaba haciendo entierros en un panteón de Tlatelolco, un sitio cuya historia quedó sumamente marcada por la muerte, y es tan sabido que, a estas alturas, ya ni siquiera hace falta brindar explicaciones. En cuestión de la exigencia física que el trabajo requería, puedo decir que lo más complicado para mí fueron los primeros días, pues ya después me terminé acostumbrando. Aunque no es un trabajo sencillo, eso sí lo debo de recalcar, pues no solo se necesita contar con fuerza en el cuerpo, sino también a nivel mental y estomacal. De entre los recuerdos que resaltan, debo confesar que no fue hasta el 6º muerto que desenterré, que me terminé por acostumbrar a ver mi labor desde un punto técnico y meramente necesario. Mi visión infantil con respecto a fantasmas o muertos vivientes tuvo que dejar de existir. Y a decir verdad, conforme más tiempo pasaba tratando con los muertos, más me percataba de lo falsas que eran esa clase de historias. Sin embargo, la llegada de Paula al cementerio vino para cambiarlo todo. Después de recordar mis inicios en este camino de servicio a los muertos, vuelvo a mi realidad actual. Las migrañas están acabando conmigo, así como las hemorragias y las fiebres. Dicen que la muerte no es lo que en verdad se sufre, sino su antesala. El tormento por el que estoy pasando es tan insoportable que no se lo desearía a nadie en lo absoluto. Por desgracia, temo decir que no soy el único peleando por su vida en el área en que me encuentro. Fui el primero en sentirme mal, pero, debido a lo tardíos que fueron mis síntomas, terminé contagiando a mis demás compañeros del panteón. En total, somos 7 hombres contenidos en esta habitación por brote de ébola. Y los doctores dicen que, si no tomamos las medidas necesarias, se puede desencadenar un escenario catastrófico a nivel incontenible. Supongo que el lado bueno es que estamos apartados aquí, gracias a Paula. El cadáver que nunca debió de ser enterrado, ni tampoco desenterrado. Hoy recuerdo su tumba con cierto resentimiento, rodeada con rosas blancas por cada rincón y con una estrella remarcada en la parte superior de su lápida. Paula García Nogales. 1981-2023. Mujer de caminos oscuros, espíritu de peste y miseria. Yo estaba presente la tarde en que se llevó a cabo su entierro. Sus familiares se veían como cualquier otra familia que lamentaba la pérdida de su difunto. Llegaron sin nada anormal, vistiendo de luto y llevando flores. Resultaba algo difícil de creer, pero, a pesar de que para una familia la muerte de alguien representaba un evento exclusivo, para nosotros era el pan de cada día. Ahora bien, como dije antes, en mi trabajo rara vez me llegué a enfrentar a algún evento paranormal. En el cementerio no pasaba de quizás ver alguna sombra moverse o escuchar algún susurro, cosa que no representaba un verdadero motivo para estar aterrado. No obstante, desde el recibimiento de Paula, fuimos obligados a creer no solo en las almas en pena, sino también en las almas enfurecidas, deseosas por llamarle a uno la atención.
Y sin que se cumpliera un mes desde su entierro, mis compañeros, quienes igual eran personas serias, empezaron a quejarse entre ellos de haber visto a una mujer descalza, caminando cerca de la lápida perteneciente a Paula. Y tomándolo con seriedad, mencionaban que ésta usaba un vestido negro, que le llegaba por debajo de las rodillas. En cada ocasión en que alguno se la encontraba, siempre se hallaba de espaldas, por lo que nadie le había logrado ver la cara aún. Y lejos de temerle a un espectro, creo que nos daba un mayor pendiente el hecho de que se pudiera tratar de una persona intrusa jugando entre las tumbas. Creí que yo no la llegaría a ver, mas fui el último al que se le apareció. De igual manera, estando de espaldas. Antes de encontrarle la forma de persona, a lo lejos solo me pareció una mancha negra. Dado que no tenía miedo de lo que pudiera encontrar, me apresuré a caminar hacia esa tumba. Como si aquella mujer ocultara su rostro a propósito, no importaba cuánto caminara en diferente dirección, ésta se volteaba al otro lado, para que no le viera la cara. La confusión, en lugar de motivarme a alejarme, lo que hizo fue hacer que crecieran mis ganas de llegar cuanto antes. Al conseguir estar a casi 1 metro de ella, la figura de esa mujer desapareció, dejando una gran estela de humo. Se vio como si alguien hubiese estado fumando allí desde hace un buen tiempo. En cuanto el humo cubrió mi vista, escuché un lamento que me dejó paralizado. Pues jamás había oído algo tan escalofriante y profundo. Por el eco que ocasionó, supe que no se trató del grito de alguien vivo, pues, nosotros los vivos nunca fuimos capaces de hacer que nuestro dolor retumbara en el viento de esa manera. Pronto lo lamentarás, exhumador, me pareció escuchar a lo lejos. Y aunque se trató de un fenómeno sin explicación y que me ocasionó inquietud, no me habría darle poder al reciente evento, ya que, al menos una regla fundamental para mí, era la de no perder la cabeza y la seriedad en la sugestión y el miedo. Pero por desgracia, y de muy mala manera me tocó aprender que, no por ignorar a los muertos, estos estaban dispuestos a ignorarnos también. La siguiente anomalía que me tocó atestiguar, en compañía de un amigo del trabajo, fue el insoportable y chillante sonido de fuertes rasguños, debajo de la tierra, en donde se supone que ahora descansaba Paula. ¿Por qué crees que está sucediendo esto con Paula?, me preguntó, notándose alterado. No supe qué responder. Me estaba costando trabajo abrirme a la idea de que las almas en pena sí nos podían espantar. Y para ser sincero, yo ni siquiera creía en los fantasmas, sin embargo, a falta de una explicación razonable, abrirse a otras creencias incluso parecía necesario. El único aspecto que quizá podía dotar de cierta lógica el fenómeno de los rasguños provenientes de aquel ataúd era la posibilidad de que la persona en él hubiese sido enterrada viva. No obstante, con las semanas que ya llevaba enterrada, lo más lógico seguía siendo el pensar que ya estaba muerta. En tiempos antiguos, y debido a la cantidad de gente que llegaba a ser enterrada viva, en su mayoría por malos diagnósticos médicos. Por lo que se tomó la decisión de dejar en los ataúdes un hilo que conectase con una campana que quedaba puesta en la superficie. Así de esta forma, si la persona en el interior continuaba viva, ésta podía tirar del hilo y hacer sonar la campana puesta en la tumba para alertar a cualquiera que se encontrara cerca. Después de los rasguños que oí en la tumba de Paula, me tocó llevar a cabo la exhumación al cuerpo de un pequeño que partió a los 8 años. Y debido al tiempo que llevaba bajo tierra, lo único que se retiró del ataúd fueron sus huesos. Así que hecho el trabajo, comencé a escuchar detrás de mí la misma voz de mujer que anteriormente pronunció: «Pronto lo lamentarás, exhumador». Con un severo tono de molestia la oí reclamar: «Yo no debía ser enterrada, no pertenezco a esta tumba». En el momento en que escuché lo anterior, me dieron ganas de salir corriendo del panteón, mas el mismo horror se encargó de dejarme paralizado, con una respiración inestable y la piel helada. Un compañero que se encontraba cerca me tomó por sorpresa de la espalda para preguntar si me encontraba bien, y a pesar de que fui incapaz de pronunciar una sola palabra, mi expresión se lo dijo todo.
pues al ver en mi cara el horror del que ahora era presa, me aconsejó que me acercara a la iglesia, tan pronto como me fuera posible. Y tomando en serio su consejo, me dirigí a la iglesia que quedaba apenas en un cruce de calle y me senté frente al altar por un largo tiempo hasta que pude hablar con el padre. Me resultó un tanto difícil entablar el tema, por otra parte, parecía que aquel hombre ya había tenido experiencias tratando con casos similares. Luego de comentarle acerca de la mujer que veíamos entre las tumbas, los insistentes rasguños y la voz que me reclamaba, el padre me aconsejó que colocara un crucifijo con agua bendita sobre la tumba de Paula. Este me explicó que las almas que no son capaces de encontrar su descanso tienden a llamar la atención de los vivos de forma hostil y agresiva, pues se rehúsan a partir por completo de este plano, más les enfurece tomar conciencia de la línea que los separa a ellos de nosotros. Sin cuestionar en ningún momento los consejos del padre, llevé hasta la tumba de Paula una cruz que él mismo se encargó de santificar, me persigné enfrente de esta y le deseé lo mejor al alma de aquella mujer, que se negaba a descansar. Me encantaría poder decir que, a partir de ahí, las cosas volvieron a la tranquilidad de siempre. Sin embargo, temo decir que lo único que conseguí fue despertar aún más a la ira de Paula. En la siguiente ocasión en la cual me atreví a pasar cerca de su tumba, encontré aquel mismo crucifijo que me encargué de colocarle, completamente doblado y con un pájaro muerto encima. De solo estar parado en ese lugar, me sentí observado y en peligro. De pronto, el presentarme a mi trabajo de tantos años comenzaba a generarme una gran angustia. Pues a pesar de considerarme un profesional en la labor de desenterrar a los muertos, ya no estaba tan dispuesto como antes a estar en contacto con ellos y sus restos. En la madrugada en la cual se cumplían 2 meses desde el día en que llegó Paula a nuestro panteón, tuve que pelear con mi propia inquietud antes de poder dormir. Lo que soñé en aquella fecha tan marcada, hubiese deseado nunca experimentarlo, ni siquiera en sueños. Yo ya estaba muerto, y por algún motivo partido a la mitad. Entonces, la mujer que tenía enfrente dijo que podía hacer una lectura de mis órganos, para saber la cantidad de secretos que ella deseara. Toda la escena me resultaba sumamente repulsiva, ya que mis restos eran profanados y no podía hacer nada para impedirlo. Siendo espectador de cómo esa mujer utilizaba lo que quedaba de mí, mi atención se centró en su vestimenta. Era un vestido de color negro que le llegaba hasta las rodillas. En medio del horror sufrido en ese sueño, supe con quién estaba. Por fin le había visto el rostro, era Paula, la difunta que no paraba de atormentarnos. Recuerdo haber sentido la desesperante necesidad de preguntarle por qué insistía en molestarme, pero, antes de que eso pasara, volví a despertar, o quizás no me hallaba del todo despierto aún. Quería levantarme de la cama, mas el cuerpo no me respondía. Quería gritar para que alguien me escuchara y de igual manera no tenía el control. En medio de tan abominable parálisis del sueño, enfrenté el ataque de pánico más desesperante. Mi respiración era agitada, y mi pulso incluso era capaz de sentirlo justo en la sien. En aquel limbo entre el sueño y la realidad, fui rodeado por sombras y voces. Al lograr salir de ese angustiante plano, mis latidos seguían fuera de control, y estando a solas en la habitación, sin lograr controlar el miedo, lloré por cada cosa que recordaba haber sentido. Sin importar lo mucho que deseaba que las manifestaciones de Paula en mi vida se detuviesen, estas continuaban marcándose más en mi camino. En esa mañana, antes de tan siquiera haberme servido el desayuno, me llamaron del panteón, informando que necesitaban de mi apoyo a la brevedad. Y no fue necesario que preguntara sobre qué o quién se trataba esta vez, pues lo sabía perfectamente bien. Estando afuera del panteón, tuve mucho miedo de poner un pie adentro y dirigirme a donde me lo habían pedido. Por primera vez, quería rehusarme a cumplir con mis servicios, pues tenía el presentimiento de que lo malo solo se volvería peor para mí. Una vez que controlé mi reciente ansiedad,
volví a caminar entre las demás lápidas y cuando llegué al área en que me lo solicitaron, me encontré con aquello que ya sospechaba. De nuevo se trataba de Paula. Necesitaban de mi fuerza y destreza para desenterrarla. En esa fría mañana no habían sido sus familiares los encargados de visitarla, sino un grupo de personas extrañas, con expresiones demasiado serias y túnicas de color café. Estos dijeron que contaban con un permiso legal, el cual solicitaba llevar a cabo la exhumación de Paula. Las normas legales prohíben que se lleve a cabo el desentierro de cualquier difunto, antes de que se cumplan 7 años a partir del día de su entierro. Esta ley puede cambiar en casos puntuales, como, por ejemplo, por cuestiones relacionadas a algún crimen o alguna violación a las creencias espirituales del difunto. Paula no debía ser enterrada, me mencionó uno de los hombres en túnica, viéndome con coraje, como si yo me hubiese encargado de tomar aquella decisión. Y antes de que comenzáramos con el tedioso procedimiento de exhumar a un cadáver, con menos de medio año de descomposición, me atreví a dirigirme con esas personas, para preguntarles sobre aquellos aspectos que no me dejaban dormir. ¿Por qué Paula no debía ser enterrada?, les pregunté. Y con cierto tono de indignación, me explicaron que, en vida, ella se dedicaba a la necromancia y aruspicina. Y como nunca había escuchado aquellos términos tan extraños, les pedí que por favor me explicaran más. Por lo que entendí, tanto la necromancia como la aruspicina estaban relacionadas al trato directo con los cadáveres para llevar a cabo invocaciones o hacer lecturas sobre el futuro. Y el hecho de enterrarlos dentro de un ataúd resultaba una violación para el espíritu del practicante. Pues, el haber sido enterrada, para Paula significaba ser retenida, lejos de relacionarse con el descanso, para un practicante era algo parecido a ser encarcelado con el resto de los muertos. Esas mismas personas me dijeron que la familia de Paula cometió un grave error al no respetar sus creencias y que aquellos que colaboraban en contradecir los deseos del difunto, generalmente, eran alcanzados por terribles castigos. En base a la tradición de aquel grupo oscuro, para conseguir que Paula al fin descansara, era necesario que ellos le practicaran una incineración, para después esparcir sus restos afuera de su templo secreto. Llegando a esta parte, cuando quise saber más al respecto, se negaron de golpe a seguir con la conversación y con altanería nos ordenaron a mis compañeros y a mí que nos apresuráramos a concretar la exhumación. Más allá de las cargas de tierra, el romper concreto o abrir ataúdes, la parte más complicada de mi trabajo se presentaba cuando tenía que desenterrar a alguien con poco tiempo de haber fallecido. Cualquiera que tenga el mínimo de conocimientos en las materias forenses, debe de saber que la descomposición completa de un cadáver es tardada, al menos para llegar al punto de quedar hecho huesos. Si la ley establece cierto tiempo para llevar a cabo una exhumación, es debido a que un desentierro temprano resulta un escenario completamente repugnante, así como peligroso en cuanto a la cantidad de bacterias, fluidos y gases con los que se tienen contacto. Nadie en aquel panteón deseaba llevar a cabo el desentierro de Paula, sin embargo, era mi responsabilidad. Hacer lo que aquel permiso legal solicitaba, recaía en su totalidad sobre mis brazos. Tal vez si desentierro a esta bruja me dejará en paz, pensé, mientras me preparaba a nivel mental para lo que estaba a punto de hacer. Sin darle más vueltas al tema, procedí a ensuciarme las manos, haciendo uso de mi pala y aquellas herramientas que por casi 2 décadas se mantenían como fieles compañeras de mi trabajo. Desde los primeros minutos en que comencé a quitar la tierra de encima, escuché a aquel grupo reírse. No sabía si se trataba de obra de mis nervios, pero, sin antes alcanzar la mitad del trabajo me sentí mareado. Aún así, no tuve más alternativa que seguir. A la hora de por fin alcanzar la parte en que se tenía contacto con el ataúd, me tomé unos segundos para tomar el coraje que necesitaba tener en el estómago para no presentar náuseas ni repulsión. Antes de levantar el ataúd para empezar a sacarlo, descubrí que tenía una grieta anormal en la parte inferior, como si algo lo hubiese partido.
y al principio aquello me hizo sentir confundido, pero, tomando en cuenta las cosas anormales por las que ya había pasado, solo representaba una anormalidad más con respecto al caso de Paula. Al abrir el ataúd, la peste que de allí emanó fue tan repugnante como ninguna otra. Uno podría recordar cualquier mal olor conocido, y jamás estaría a la altura de compararse con aquello. Justo como lo esperaba, el cuerpo de Paula ya estaba más púrpura que gris, por la descomposición activa, repleto por larvas y líquidos que eran capaces de verse desde la distancia. Sin tener escapatoria, debía sacar el ataúd, lo cual, desgraciadamente, implicaba el tener un contacto con ella. Esmerándome por ver aquella exhumación como cualquier otra, me concentré en lo que estaba haciendo. De pronto, en un mal movimiento a la hora de tener que elevar el ataúd, parte de esos jugos del cadáver se terminaron vaciando encima de mí. Recuerdo que, a pesar de hacer uso de mi cubrebocas, pude sentir como parte de los líquidos lo traspasaron, hasta el punto de alcanzar mis labios. No conforme con aquella tortura, al tener todo eso encima sentí que me ahogaba, y mis reflejos no me dejaron de otra, más que abrir la boca para jalar algo de aire. Debo admitir que ha sido lo más aberrante y traumático de experimentar. Ser bañado por los fluidos descompuestos de un cadáver. Tan pronto como se terminó aquel infernal procedimiento, me apresuré a entrar al baño para vomitar. Pues de tantos muertos con los que tuve contacto, Paula fue la primera que me orilló a estar de rodillas frente al retrete. Tras la exhumación de Paula, quedé tan traumatizado que, cada 3 horas me volvía a dar un baño, y aunque el médico lo desaconsejaba, tomaba dosis de carbón activado para vomitar. No se trataba de un trastorno alimenticio. Es solo que, cuando tienes la desgracia de ingerir parte de los restos de un cadáver, todo el tiempo sientes que aún lo llevas contigo, en el paladar, en tus entrañas y en la boca del estómago. Pasada una semana desde el desentierro de Paula, empecé a presentar fiebres que superaban los 40 grados, así como problemas con hemorragias, migrañas y dolores generalizados. Sin saberlo, el contacto tan directo y peligroso con las bacterias generadas en los restos de Paula me llevaron a enfermar de ébola. Y lamentablemente, para cuando los doctores sacaron el diagnóstico en el hospital, ya había estado en contacto con todos mis compañeros de trabajo. Por lo que debido a esto, tuvimos que ser internados y puestos en aislamiento en una zona bastante apartada en el interior del hospital. Ahora, mientras que cuento esto, veo a mis compañeros sufrir tanto como yo. Los doctores dicen que dependerá de la evolución en cada uno el hecho de que sobrevivamos. He estado soñando con Paula en las últimas noches, riéndose de mí. Si es que fallezco en esta camilla, mi destino habrá sido uno de los más crueles e injustos, pues, sin buscar hacer daño a nadie, me terminé echando encima la ira de una muerta con poderes obscuros, debido a las prácticas que lleva a cabo en vida. No merecíamos que todo esto recayera en nosotros y, sin embargo, aquí estoy, el exhumador, siendo testigo de mi propia agonía. Nota de un compañero sobreviviente al brote de ébola, ocasionado por los restos de Paula. Mario el exhumador ya está descansando en paz, tras perder en la lucha contra la enfermedad que nos aquejó. A los muertos dedicó su vida, y por culpa de uno lo vimos perder la suya. Mis respetos eternos a todos los exhumadores no solo de México, sino del mundo entero. Posesión en el panteón. Estaba completamente oscuro, el último resplandor se había ido del cielo. Los pájaros gorjeaban en lo alto de las copas de los árboles. Juan esperó aún un rato más, temblando bajo la luz del porche, sin saber qué hacer. Víctor le dijo que iría esa noche, pero al final, nunca llegó. A lo mejor, ya era demasiado aquello y se cansó. Tal vez era tiempo de terminar. Juan retornó sin muchas ganas a su casa, por la senda lateral del bosque que colindaba con la propiedad y que iba a dar al final a la parte trasera del viejo cementerio. Pudo ver la pálida luz a través de la ventana de la sala.
¿Por qué no fue a la cita Víctor?, se preguntaba. El viento fuerte que soplaba arrastró un montón de hojas desde el otro lado de la calle, desde el cementerio que se remontaba a un par de siglos de antigüedad. Encontró una tarjeta sostenida por un imperdible a los restos de una corona mortuoria. Hoy no he podido. Lunes, 10 de la noche, entrada posterior del cementerio, decía la nota, escrita con una letra temblorosa y delgada. Juan acudió a la cita. Esa noche la luna llena era lo único que iluminaba el largo sendero desde el bosque hasta la entrada al cementerio. Encendió un cigarrillo, más por aburrimiento que por gusto. Pero de pronto, apareció una sombra vestida con su abrigo negro. Juan se sobresaltó. Era Víctor. Traía bajo el brazo el rectángulo de madera consigo. La he traído. Finalmente, esa noche de sábado no pude venir, comentó Víctor. Pensé que no estabas listo o te habías arrepentido, le dijo Juan a Víctor. No me echo para atrás cuando tomo una decisión, le respondió aquel. Ambos miraron para ambos lados para ver si se acercaba el cuidador del cementerio. Era un viejo vecino que no tenía la suficiente fuerza para mantenerse despierto durante toda la noche, aunque tomara tazas y tazas de café. Así que saltaron el bajo muro del cementerio. Nadie se atrevía a ir allí en las noches. Pues se contaban historias espeluznantes en el pueblo, de apariciones de fantasmas y otras cosas. Sintieron un ruido y se ocultaron tras una alta lápida. Juan se llevó el dedo índice a los labios para indicarle que no hicieran mucho ruido. Decidieron entrar al panteón principal. Forzaron la puerta metálica, pues Juan tenía alguna experiencia robando coches en varios países donde vivió. Solo la luz del celular era lo único que les permitía verse en medio de las tinieblas del panteón. Pusieron la tabla Ouija en medio de los dos. Víctor sacó una licorera y un vaso, sirvió un trago, extendió el vaso a medio llenar a Juan. Se negó, pero le dijo que era necesario darse valor. Juan asintió y bebió de un solo golpe el licor. Y Víctor puso el vaso al revés encima de la tabla Ouija. Pero en ese preciso momento, escucharon un ruido. A través del vidrio esmerilado, se vio pasar la silueta encorvada del cuidador viejo. Está haciendo su ronda el viejo, así que prosigamos, susurró Juan. Te invocamos, oh espíritus inmemoriales, en este panteón, sitio de descanso del cuerpo material pero paso transitorio del alma, dijo Víctor. ¿Puedes decirnos quién eres? ¿Puedes decirnos tu nombre en la tabla que tenemos aquí para poder comunicarnos contigo? Juan y Víctor tenían las puntas de los dedos sobre el vaso. De repente, este se movió bruscamente hacia la primera letra, A, luego, se puso sobre la R, la primera, E y finalmente L Ariel. Víctor, que era bastante escéptico, empezó a cuestionar lo que respondía aquel espíritu por medio del vaso. ¿Eres real o eres un embaucador?, le preguntó Víctor. Lo pagarás caro, contestó la tabla señalando cada letra con el vaso. Y repentinamente, el vaso salió disparado contra la lápida de la tumba principal del panteón. Víctor empezó a blanquear sus ojos, convulsionando violentamente. La luz del teléfono celular, que era lo único que permitía ver en aquellas tinieblas, se apagó. Estaba descargado totalmente, también el de Víctor. Juan empezó a darle palmadas en la cara a su amigo, pero este estaba inconsciente. ¿Estás bien?, preguntó Juan, pero lo único que recibía por respuesta de parte de Víctor era un resuello, una especie de gruñido gutural que producía la garganta de su amigo. Juan tomó a Víctor como un saco de papas y lo puso en sus hombros. Pues tenía que salir de allí antes de que el cuidador se diera cuenta de la profanación del panteón principal del cementerio. Si esto sucedía, llegaría la policía y terminarían pasando la noche detenidos. Cargando a su amigo inconsciente, Juan logró sacar a Víctor del panteón. Lo echó por encima del muro. Juan, luego lo saltó. Sacó la licorera del bolsillo del abrigo de Víctor, dándole a beber licor. Un rato después,
Víctor volvió en sí, llevándose las manos a la cabeza, diciendo que le dolía. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó?, le preguntó. Así que Juan le contó lo sucedido. Entonces, Víctor dijo, la tabla se quedó dentro del panteón. Hay que ir por ella. Juan le dijo que se quedara ahí donde estaban, que se encargaría de ir por la tabla. Así que saltó el muro. Víctor apuró el licor de la licorera, lleno de ansiedad. Y unos minutos después, volvió Juan. Tengo malas noticias, Víctor, la tabla no la pude recuperar, pues estaba asegurada con cadenas y candados el panteón, le dijo Juan. Al parecer el viejo cuidador se ha dado cuenta de que hay intrusos, y parecía estar acechándome. Para evitar el problema, por lo que Víctor le dijo a su amigo que no había ningún problema, conseguiría otra en caso de no poder recuperarla. Víctor no apareció en varios días. Juan, sin tener noticias suyas, decidió llamar a la casa de su amigo. Víctor no está aquí, le dijo la madre de su amigo. Hemos tenido que llevarlo a un sanatorio porque empezó a tener convulsiones y a hablar cosas que no entendíamos, luego colgó el teléfono llorando. Así que Juan decidió averiguar qué era lo que había pasado con su amigo y finalmente dio con él en un hospital psiquiátrico. Juan pudo dar con Víctor preguntando a los vecinos a dónde lo habían llevado. Y en el sanatorio, la enfermera le contó que su amigo había sufrido un colapso. El paciente tiene un cuadro, aparentemente de esquizofrenia. Hablaba en un idioma no conocido, con episodios de espasmos y de pérdida de la conciencia y la coherencia, acotó la enfermera. ¿Usted lo conoce? Luego de un rato, el psiquiatra encargado vino a hablar con Juan. Lo hizo seguir a su despacho para que le aclarara los pormenores del caso de su amigo. Le indicó que era un comportamiento del que su amigo entraba y salía, lo que lo convertía en algo transitorio, por lo que no se podía dictaminar una esquizofrenia propiamente dicha. Su amigo repite constantemente, recuerda lo que dije en el panteón. ¿Qué le pasó?, indagó el psiquiatra. Por lo que Juan le contó con detalles lo que habían hecho. El psiquiatra, mirándolo con escepticismo, solo dijo, esto parece más bien una posesión, pero la ciencia moderna no acepta esto como un trastorno. Así que el psiquiatra comentó que la única alternativa era tratar de conseguir a un sacerdote que fuera experto en esos casos. Juan, desesperado, volvió al cementerio. El viejo cuidador estaba allí. Miró a Juan con desconfianza, preguntándole qué era lo que quería. Le habló sobre la tabla Ouija. El cuidador se levantó y regresó con la tabla. Esto no es un juego. He visto casos iguales, con consecuencias trágicas, le advirtió el cuidador. Lo envió al sacerdote de la iglesia más cercana al cementerio. Es posible que él pueda ayudarle, pero no le prometo nada. Juan tocó la puerta del despacho cural y el padre abrió la puerta. Juan se presentó, diciéndole que venía de parte del cuidador. Y sacó la tabla Ouija y se la mostró, el sacerdote lo hizo seguir. Su amigo Víctor ha sido poseído por un espíritu, probablemente un demonio, le dijo. Es necesario hacer un ritual de exorcismo, pero no es algo sencillo. Es necesario solicitar un permiso a Roma. Víctor, finalmente, pudo salir del sanatorio por solicitud del sacerdote. La demostración de que aquel trastorno no era producto de una enfermedad mental le costó mucho trabajo a este, pues el psiquiatra tenía aversión a todo lo que tuviera que ver con religión. El ritual de exorcismo fue aprobado. Y finalmente, Víctor estuvo ante la misma tabla Ouija de aquella noche que entraron a hacer la invocación al cementerio. El espíritu que tenía poseído a Víctor se hacía llamar Ariel. Se burlaba del sacerdote y lo escupía. Y a pesar de que Juan, junto con el monaguillo, tomaron con fuerza a Víctor por los brazos y las piernas, la fuerza que tenía era descomunal, lanzándolos contra las paredes de la capilla.
Nunca podrán deshacerse de mí, dijo Víctor con una voz gutural, como si fuera otro ser el que estuviera diciendo esas palabras. Volveré a tomar otro cuerpo y si me sacan de ese, tomaré otro y luego otro, por miles o por millones. Una carcajada macabra se escuchó en la capilla. Todos ustedes son débiles ante nuestros poderes, porque somos legión. Sal ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, Hijo del Dios Padre, ordenó el sacerdote, mientras ponía un crucifijo sobre la frente de Víctor, quien gritaba y se convulsionaba. Por la sangre de Cristo, deja ahora mismo el cuerpo de este Hijo de Dios y vuelve a los pozos del infierno. Ariel, te lo ordeno yo, pastor de Cristo. El sacerdote lanzó una lluvia de agua bendita que hizo que se estremeciera Víctor. Luego, éste entró en un estado de sopor. ¿Estás bien, hijo?, preguntó el sacerdote. Por primera vez, Víctor parecía ser el mismo de siempre. Sí, respondió. El sacerdote le dijo que lanzara al fuego la tabla para que se consumara la destrucción de aquel objeto donde los demonios acudían para entrar en el plano físico. Y mientras ardía aquella tabla, Víctor miró a Juan, por primera vez de aquella noche oscura donde el juego de la ouija se había vuelto una pesadilla. ¿Dónde habías estado?, le preguntó Juan. Estuve en el infierno y no quiero volver a verlo nunca, respondió Víctor. Ahora estás liberado de ese espíritu demoníaco, le dijo el sacerdote. Pero el enemigo estará siempre, desde ahora, con los ojos puestos en tu alma. Así que trata de evitar volver a jugar ese juego, y te recomiendo que le pidas a Dios todos los días para que ese demonio no se apropie de tu cuerpo nuevamente. Una noche en el cementerio. Era una noche más en el cementerio. Caminaba entre las flores y los mausoleos y revisó detrás de un contenedor de basura lleno de coronas de flores marchitas. El viento susurraba entre las hojas de otoño. Era la víspera del Día de los Muertos y, seguramente, pensó, vendrán esta noche. La parte más complicada de vigilar era la parte posterior del cementerio. Su compañero se encargaba de eso, pero, esa noche, estaba solo. Pasó frente a la vieja capilla. Algunos pájaros cantaban aún, casi a la medianoche, acomodándose en sus nidos. Recorrió entre los panteones para ver que no hubiera nada raro. Pues era normal que los intrusos dejaran rastros de rituales de brujería. Las campanas de la capilla, de pronto, se escucharon tañer y un escalofrío recorrió su espina dorsal. A esas horas de la noche, ¿quién podría hacerla sonar? Entonces entró en la capilla. Adentro todo era oscuridad, pues ni un resplandor de luz de la luna entraba por los vitrales. Y de pronto vio una sombra en el altar, por lo que encendió la linterna para ver quién era. Pero no había nada allí, así que cerró la puerta y dejó atrás la capilla. Intentó no pensar en eso que había pasado, pero era inevitable. El frío calaba los huesos, era un viento fuerte que se hacía sentir. ¿A quién se le puede ocurrir venir a un cementerio en una noche de luna llena y con este frío que hace?, pensó. Cada víspera del Día de los Muertos, entraban hordas para hacer rituales de brujería, profanar tumbas, robarse los huesos y hacer otra clase de cosas. En teoría era un trabajo sencillo, cuidar el cementerio. Pues ¿qué podría pasar? Morirse de aburrimiento y frío eran los mayores riesgos. Y en una ocasión encontró un grupo de personas disfrazadas de zombis merodeando en el cementerio. Les pidió que se fueran, pero empezaron a hacer el tonto, simulando que eran zombis de verdad. Entonces, tuvo que recurrir a la vieja escopeta que le habían dado en caso de que las cosas se pusieran feas. Si tiene que usarla, hágalo, porque esto es propiedad privada, le dijo el administrador. En otra ocasión, se encontró un grupo de niños en el Halloween, por lo que los tuvo que sacar del cementerio. Y cada vez era mayor la cantidad de muchachos que llegaban armados de cámaras para hacer videos y subirlos a internet.
En una ocasión tuvo que recurrir a la fuerza para intentar evitar que grabaran. La policía llegó, pero no quiso entrar al camposanto y les preguntó por qué. Dijeron que les tenían mucho respeto a los muertos y preferían no entrar. Por lo que le pareció absurda esa respuesta, pero por fortuna, nunca había tenido que hacerlos entrar, porque no era necesario. Por lo pronto, el turno aún acababa de empezar, quedaba mucha noche por delante, así que lo que importaba era que el tiempo transcurriera sin ningún tipo de contratiempo. Entonces, pudo ver en el umbral de la entrada principal una sombra. Así que encendió la linterna y caminó en esa dirección. ¿Qué necesita?, preguntó. Era un hombre joven, vestido de negro con unas ojeras profundas que le enmarcaban sus ojos. Buenas noches. Soy medium, le dijo. Tuve un sueño donde se me indicaba que viniera hoy a esta hora, a la entrada del cementerio. Puede parecer absurdo, pero los muertos me hablan en sueños y muchas veces han revelado cosas que a cualquier persona le quitarían la cordura. ¿Usted podría dejarme entrar? El cuidador lo pensó por un momento. Se tomó el tiempo para pensar qué podría pasar dentro si lo dejaba entrar. Cualquier cosa, se dijo. ¿Por qué confiaría en usted para abrirle la puerta del cementerio y dejarlo entrar?, le preguntó el cuidador. Pero en ese momento sonó la campana de la capilla. ¿Hay misa a esta hora?, indagó el hombre de las ojeras. El cuidador abrió la puerta. Pues se sintió más seguro estando con alguien allí dentro, y aunque le habían contado historias de fantasmas, nunca le había sucedido nada hasta esa noche. ¿Y a qué se dedica exactamente usted? ¿En qué consiste eso de hablar con fantasmas?, preguntó el cuidador. Silencio, dijo el medium, alguien está en la capilla. En realidad, son varias personas. Están murmurando, pero no puedo escuchar muy bien de qué se trata. ¿Podemos entrar?, consultó el medium. Por lo que el cuidador, cada vez más sorprendido, accedió. Y abrió las viejas puertas de la capilla, que tenía más de 100 años de haber sido construida y que había sido testigo de los funerales de personajes de alto nivel, políticos, expresidentes, artistas, etc. Iluminó el interior con la linterna, pero no había allí dentro, excepto los reclinatorios y el resto de ornamentos eclesiásticos. Pero de pronto se escuchó una voz que dijo, ¿qué quieren? El cuidador se sobresaltó con el sonido de esa voz ronca viniendo tan inesperadamente de las sombras profundas. Y sin pensarlo, salió a correr y cerró la puerta tras de sí. Llegó hasta el cuarto que le servía de puesto de guardia. Se sirvió una copa de licor, con las manos temblorosas. ¿Qué era aquello que acababa de pasar? No sabía, ni quería explicárselo tampoco. Pensó en largarse de allí de inmediato y dejar el cementerio a su suerte. Entonces decidió que pasaría la noche entera allí, pasara lo que pasara. Con la luz del sol averiguaría lo que sucedía en verdad. El frío empezó a arreciar, por lo que se envolvió en una gruesa manta y puso el radio a todo volumen para darse valor psicológico. Así se sentía acompañado, pero pronto el cansancio empezó a vencerlo. El sueño se apoderó de sus sentidos y cerró los ojos. A su alrededor vio unas figuras espectrales que danzaban, le lanzaban tierra encima. «Has permitido que un intruso entre a profanar nuestro descanso», le decían. «¿Tienes miedo?», le preguntó una anciana vestida con ropa del siglo XIX. «¿Le tienes miedo a los fantasmas?», le preguntó un niño que tenía la piel consumida por el polvo. «Sí, les tengo miedo», dijo el cuidador al fin. «No deberías», comentó uno del grupo, vestido de sacerdote. «Yo paso todas las noches a tu lado, pero esta noche me pareció que debía hacerme notar, y por eso hice sonar las campanas de la capilla». Entonces, el cuidador abrió los ojos. ¿Todo había sido un sueño?, se preguntó. Ya era de día. El sol no había salido aún y la niebla apenas dejaba ver el perfil de las tumbas y los panteones. Entonces salió del cubículo para hacer la ronda.
Se dirigió a la capilla, estaba abierta, con las puertas de par en par. Tuvo miedo de entrar, pero, al fin, tomó valor, caminó entre los reclinatorios, miró por detrás del altar y en el confesionario, no había nada allí, solo el viento que silbaba y arrastraba las hojas de los árboles adentro de la capilla. ¿A dónde se había ido el hombre de las ojeras? ¿Pudo haber sido su gestión, parte del sueño? No lo quiso averiguar tampoco. Así que cerró de nuevo la capilla con un grueso candado y llamó al administrador del cementerio para decirle que había tomado la decisión de renunciar. Le replicó que era una excusa muy ridícula la de los fantasmas, la capilla y todo ese cuento tonto que le estaba contando. Así que decidió volver a la capilla para averiguar qué era lo que había sucedido la noche anterior. La puerta estaba cerrada, tal como la dejó en la noche. Entró y recorrió la capilla, pero lo único que encontró fue un rosario, así que lo tomó y salió de la capilla. Y volvió a su puesto de trabajo. De pronto sonó el teléfono, era el administrador. Le preguntó si ya había pasado el arrebato de unos momentos antes de renunciar. Mucha gente quisiera ese puesto que él tenía, le dijo. Que era mejor que durmiera un rato, que descansara para que en la noche volviera con fuerzas renovadas. El cuidador estuvo de acuerdo, así que le entregó el turno a su compañero y se dirigió a dormir a su casa. Retornó al atardecer, cuando las personas volvían a sus casas en el servicio público y le parecieron fantasmas. ¿Todo está en orden?, preguntó el cuidador a su compañero. Como siempre, en este trabajo nunca pasa nada. Ojalá a mí me saliera por la noche la llorona o cualquier otro espanto, por lo menos se acabaría este tedio, respondió su compañero. Le dio indicaciones sobre varios nuevos inquilinos que llegaron ese día al camposanto y donde estaban ubicados. Hicieron juntos el recorrido. Cuando se iba a ir, el cuidador le dijo que sí había entrado a la capilla. La capilla, ¿y para qué voy a entrar a la capilla, si sabemos que se abre solo con orden del administrador, cuando hay algo especial y se muere alguien importante?, le dijo al cuidador su compañero. Estás viendo muchas películas o leyendo muchos de esos libros que te gustan a ti, de fantasmas y esas cosas. Déjalo por un tiempo. Su compañero salió, cerrando la puerta del camposanto. Ahora, otra vez más, estaba solo con sus miedos. La luna llena iluminaba los callejones oscuros entre los panteones y parecía dibujar sombras en los rincones donde no llegaba la luz. Se sirvió una taza de café para aclararse la mente. Fue entonces cuando alguien llamó a la puerta del cementerio. Era un sacerdote. Le preguntó en qué le podía servir. Creo que olvidé algo esta mañana durante el servicio fúnebre, le dijo. ¿Qué cosa ha olvidado? Mi compañero no me ha dicho nada sobre objetos encontrados hoy. ¿A dónde se le perdió exactamente?, le preguntó el cuidador. En la capilla, respondió. El estómago se le revolvió, pues ¿cómo podía ser posible? ¿Qué objeto se le perdió, padre? Es un regalo que me hizo un amigo cuando me ordené como sacerdote. Un rosario, muy bello. Le pidió un momento, pero el padre le pidió que lo dejara entrar. Pues ¿qué peligro podía haber en dejar entrar a un sacerdote? Abrió la puerta y sacó del bolsillo el rosario, y le preguntó si era ese el que buscaba. Le dijo que efectivamente. ¿Puedo entrar a la capilla, pues quisiera orar un rato?, pidió el sacerdote. Nadie entra a la capilla, es algo excepcional que se abra, respondió el cuidador. Con la intriga de la pérdida del rosario, le preguntó cómo era el amigo que le dio el rosario. Siempre viste de negro, es medium. ¿Sabe usted lo que significa? El cuidador asintió con su rostro pálido. Le pidió un momento porque había olvidado las llaves de la capilla, esperaba resolver así el acertijo de lo que pasó la noche anterior. Ya está, padre, aquí tengo las llaves, le dijo el cuidador, pero el sacerdote no estaba por ningún lugar. Se acercó a la capilla y la puerta estaba entreabierta.
Llamó al administrador, renuncio ahora mismo, le dijo y se fue enseguida del cementerio. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín y Andrés Castaño.